Vamos a estar entonces en Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 10. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, preparadme la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amado Señor, damos gracias en esta tarde por tu palabra, por la bendición de la vida que nos concedes para, Padre, poder venir a tu presencia, para alabarte, para bendecir tu santo nombre, Señor. Damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros tenemos entrada directamente hacia contigo, Señor, y que gracias, Padre, a tu Espíritu Santo, Señor, hoy podemos discernir tu palabra, podemos entenderla y sobre todo puede ser sembrar nuestros corazones para que dé fruto, Señor, para que podamos dar testimonio de que somos tus hijos, Señor, para que podamos mostrar al mundo, Señor, cuán grande amor nos has dado, Señor, a través de Cristo, y que a través de nosotros, Señor, podemos reflejarlo, Señor. Padre, en esta tarde rogamos que tu palabra sea un eco en nuestros corazones, Señor, que Padre pueda motivarnos, pueda exhortarnos, Señor, pueda animarnos a hacer lo que conviene conforme a tu bendita voluntad, Señor. En tu bendito nombre oramos, Señor, y damos gracias por todo en todo tiempo, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Y esta tarde quiero compartir estos versículos con ustedes y que van pues de la mano con una condición de que como hijos de Dios pues el Señor nos ha permitido tener. Y voy a hacer como una comparación en cuanto a la forma en la cual como hijos de Dios podemos tener cierta práctica o cierta, ¿cómo decirlo? ¿Cómo poder ejercitar los dones que Dios nos ha dado? Y esta parte cuando empiezan los apóstoles a hablar con el Señor, pues viene de una serie de palabra que podemos encontrar en los versículos anteriores y que finalmente el Señor les empieza a hacer hincapié en cómo de pronto el servir al Señor pues tiene cierto compromiso o cierta dificultad en el sentido de que si lo hacen por sus fuerzas o si lo hacen por su carne, pues sería imposible poder atender todas las cosas que el Señor les estaba pidiendo. Y entonces cuando los apóstoles empiezan a escuchar todo lo que el Señor Jesús les empieza a hablar acerca de su vida, de su nueva vida en Cristo, cómo tenían que ellos que estar conduciéndose, ellos de pronto se consideran a sí mismos y dicen, Señor, no vamos a poder. Lo que nos estás pidiendo es complicadísimo. Por tanto, Señor, ¿qué dicen los apóstoles ahí en el 5? Dice, Señor, aumentanos la fe. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces cuando escuchamos la palabra, cuando vemos la condición o hacemos ese contraste con nuestra propia vida, nos sentimos que nos quedamos cortos con lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros? Todos, sin excepción, pudiésemos decir, Señor, de pronto que me pidas que perdone cuando es algo tan fuerte lo que estoy experimentando, para mí es difícil. Que me pidas que olvide ciertas circunstancias, para mí es difícil. Que me digas que me desprenda aún de lo que tengo para poder entregarlo, para mí es difícil. Y entonces los apóstoles le dicen al Señor, no me imagino, bueno, me imagino tal vez esa escena, ¿no? Todos suplicantes diciendo, aumentanos la fe. Y algo interesante es que los apóstoles reconocían de dónde venía la fe, o sea, quién era el que podía colocar esa fe, y justamente al Señor Jesús le hacen esa petición, ¿tú qué puedes? Aumentanos la fe. Y miren, parece que a primera vista esto, ¿verdad? Es algo realmente espiritual,
Pero la forma en la cual el Señor contesta, de pronto nos podría decir, bueno, ¿qué le costaba decir al Señor? Pues vamos a orar, imponerle manos y en ese momento darle lo que demandaban, porque estaban pidiendo algo espiritual, estaban pidiendo algo material, estaban pidiendo algo que seguramente les fortalecería y les ayudaría a tener un ministerio más eficaz, ¿no? Y el Señor Jesús contesta y les dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjate esta respuesta que el Señor les da una imagen, les dice que el grano de mostaza, ¿qué tan pequeño es un grano de mostaza? Pequeñito, ¿verdad? Muy pequeñito, insignificante. Le dice, mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, fíjate lo que pudieses hacer. Y fíjate, aquí hay ciertas comparaciones o ciertas cosas que vamos a ir desmenuzando. Pero lo que el Señor quiere mostrarnos con esto, que la verdadera fe no se mide por la cantidad, sino por hacia dónde estamos dirigiendo nuestra fe y cuál es el fruto de ese servicio generado por nuestra fe. Entonces, este no es un tema de cantidad, sino de cómo estamos enfocando nuestra fe. Entonces, lo que quiere el Señor mostrarnos, ¿verdad? Es que el servirle, ¿verdad? En la siguiente parte, a partir del versículo 7 al 10, pues nos habla acerca del deber del siervo. Nos está explicando, ¿verdad? Que el servir al Señor no nos da ciertos derechos ni méritos, ni beneficios. Y entonces estas dos verdades son las que vamos a ir conjuntando en esta tarde para entender qué es lo que el Señor a través de esta escritura pues nos demanda ahora como hijos. Y vamos a empezar entonces en esta primer circunstancia, ¿verdad? Cómo una fe auténtica nos va a ayudar a entender hacia dónde tenemos que estar mirando. Y cuando los apóstoles decían más fe pensando en que el problema era la cantidad, el Señor Jesús les dice, deténganse. La perspectiva no es cuánto, sino en quién estamos creyendo. Porque al final, ¿de quién dependen todas las cosas? ¿Quién es el que haría todas las cosas? ¿Su exceso de fe o en quién depositan su fe? ¿Me explico? Porque al final, aunque tuviéramos una fe así muy pequeñita como un grano de mostaza, ¿de quién depende la obra? De en quién estamos depositando esa fe. Porque si la medimos en ¿cuánta fe tengo? ¿Sobre quién recae la acción resultante? Sobre nosotros. Es que yo tuve mucha fe y por eso sucedió. Entonces, fíjense, algo importante es que no se necesita mucha fe, se necesita que esa fe diminuta que tengamos, tan insignificante como un grano de mostaza, en verdad la estemos colocando en las manos correctas, en el lugar correcto, porque aún con eso pudiésemos hacer ¿qué? Grandes cosas. Entonces los apóstoles no estaban entendiendo el asunto, los apóstoles no estaban entendiendo que la obra no estaba en sus manos, sino estaba en quién, en el que podía hacer la obra. Y hermanos, muchas veces nosotros recaemos en un pensamiento similar. Señor, dame fuerzas para seguir, dame esto, dame aquello, pero tenemos que entender que todas las cosas están en las manos de ¿quién? Del Señor. Y si yo tengo esa fe suficiente de creer que Él verdaderamente tiene el control de todo, con esa fe diminuta, es más que suficiente para que Él siga haciendo la obra que tiene que hacer. Porque de lo contrario, estamos acarreando el resultado sobre nuestras ¿qué? Sobre nuestras manos, sobre nuestro poder de oración, sobre nuestro poder de intercesión, sobre la cantidad de palabra que pudiésemos tener. Pero al final no depende de nosotros, depende del poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que ahora nos da vida eterna y que por medio del Espíritu Santo podemos creer que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Amén? Y esto es interesante porque fíjense, eran los apóstoles, y yo me los imagino ahí, ¿no? Pues danos fe para poder hacer las cosas. Y no entendían esto, no depende de qué tan fuertes espirituales se encuentren, sino que al final el poder de quién es, de nuestro Dios. ¿Te das cuenta que en la historia el Señor siempre escogía a lo más pequeño, a lo más insignificante, para que cuando diera un fruto,
¿A quién se iba a dar la gloria? Pues al Señor. ¿Me explico? Entonces, igual nosotros tenemos que entender que tenemos que corregir. No es dame más fe, es que mi fe realmente esté depositada en ti. Si realmente entendemos que tenemos fe en Jesús, que sea suficiente y que nos baste para entender que Él es capaz de hacer la obra en nosotros. Hermanos, un grano de mostaza es algo pequeño, pero aún así es vivo, ¿no? Y puede hacer algo que parecería completamente imposible. Fíjate muy bien, algo que es muy pequeño, pero al final ese grano, esa semillita tiene vida. Y mira lo que pudiese hacer, ¿no? Dice, cuando les contesta, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y este árbol, ¿verdad? Pues está caracterizado por tener unas raíces muy profundas, muy grandes, este árbol. Imagínense el poder arrancar un árbol de raíz cuando estas raíces son completamente fuertes y grandes y muy frondosas por debajo de la tierra. ¿Cómo lo quitaríamos? Si a veces deshiervar, ¿verdad? Una pequeña mata de hierba en el campo, tratar de jalarla con las manos cuesta mucho. Ahora imagínense quitar un árbol grande, con raíces profundas, desprenderlo y luego dice ahí, y plántate en el mar y os obedecería. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es una comparación. Este árbol representaba esas estructuras religiosas rígidas y profundas que se resistían al cambio, y el mar era una imagen del mundo en el cual ellos se encontraban, en un mundo apartado de Dios, en un mundo que estaba rechazando pues la vida en la cual el Señor pues les mandaba que viviesen. Les estaba haciendo una comparación de lograr algo completamente imposible, pero aún así, si tuvieran fe centrada en Cristo, podían tener el poder de arrancar cualquier tradición, cualquier pensamiento y plantar el evangelio donde parecía que era imposible de hacerse. Yo les pregunto, ¿cuántos nosotros hemos podido dar testimonio de personas, verdad? Que si en un tiempo las hubieses visto y dirías, esa persona no, jamás va a dejar de creer lo que él cree, porque es muy devoto, porque es muy firme en sus convicciones, pero ¿qué crees? Algo que parecía imposible cuando viene el poder del evangelio en su vida, ¿qué puede hacer? Desarraiga esas raíces más profundas de lo más religioso que te puedas imaginar, ¿y qué crees? Podemos sembrar ¿qué? La palabra del Señor. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, yo no estuve en esa circunstancia de esas raíces profundas en alguna religión, pero mi esposa, por ejemplo, ella me comparte, ¿no? Ella quería ser monja y era muy devota. Y cuando vino el evangelio, o sea, cambió algo completamente diferente, o sea, una entrega total a algo totalmente apartado. Y podemos encontrar muchos testimonios de ustedes aquí incluso, ¿no? De aquello que parecía imposible, y cuando la familia se dio cuenta que habían salido de donde estaban, era algo difícil de creer, ¿no? Algo difícil. ¿Cómo es que ahora eres aleluyo? ¿Cómo es que ahora eres esto? ¿Cómo es imposible, ¿no? O las personas que no necesariamente tenían una conducta religiosa, pero estaban obstinadas en el pecado. Eran borrachos, eran perversos, eran cosas que de pronto el mundo diría es escoria de la humanidad, pero cuando llegó el poder del evangelio logró desarraigarlos de esos lugares tan profundos y pudo plantar la verdad de Cristo en sus corazones. Es un milagro de Dios. Y todo esto es por la fe de ¿qué? La fe en Cristo Jesús. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Amén. Y esta fe, hermanos, es algo interesante porque no es un amuleto para lograr nuestros deseos, sino una fuerza que nos impulsa, ¿verdad?, a cumplir la misión del reino de los cielos aquí en la tierra. Yo les preguntaría, ¿cómo es que usamos nuestra fe? La fe, hermanos, es para cumplir la voluntad de Dios, no para satisfacer nuestras propias necesidades. Miren, cuando los apóstoles le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque lo que estás pidiendo, lo que estás demandando, de pronto pudiese ser muy complejo para nosotros, es voltear a nosotros, ver nuestras fuerzas y decir, yo no puedo. Pero, hermanos, la fe en Cristo es entender que todo lo que hagamos
nada de lo que hagamos, si es en Cristo, depende de nuestras fuerzas. Sí nos pide que nos esforcemos, pero al final el resultado es porque el Señor nos dio la fuerza para hacer las cosas. Y esa es la parte importante de mantener siempre una fe enfocada en quién es el que nos está dando todo el poder, todos los recursos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, porque para Él es la gloria. Y miren, esta fe ajustada a Cristo, ¿verdad? Inevitablemente nos va a llevar entonces a servir. Fíjate la acción que está haciendo el Señor Jesús en esta analogía. Le dice, la fe va a hacer que algo se mueva, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba moviendo en esta imagen? Ese árbol le está diciendo con la fe que iba a hacer, moverse de un lugar a otro. Y mira, la fe entonces inevitablemente tiene que llevarnos al servicio, porque el Señor mismo es un ejemplo supremo de lo que es servir. ¿A qué vino el Señor Jesús? A servir. Y si el mayor ejemplo, que es Cristo mismo, vino no a ser servido, sino a servir, dice, la fe, por tanto, a cada uno de nosotros debe de conducirnos al servicio. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que si en verdad yo tengo una fe verdadera, fíjate algo importante, si mi fe es verdadera, siempre nos va a mover a servir, porque seguimos los pasos de Jesús. Es decir, yo no puedo decir que tengo fe si nunca soy llevado a ¿qué? A servir. Entonces no es una fe verdadera. Porque el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es también el siervo por excelencia. Mira, acompáñame a Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién hubo este sentir? En Cristo Jesús. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjate, no se mantuvo en su posición divina, ni se aferró a ella. Dice el 7, Filipenses 2, y ya vamos en el versículo 7. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Tomó forma de rey? ¿Tomó forma de emperador? ¿De dictador? Dice, ¿tomó forma de qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate la parte como la evidencia palpable de esto. Si yo tengo una fe verdadera, sí o sí, hermanos, nos debe de llevar a ser movidos a servir al Señor. Tenemos que entender también y tener ese discernimiento. Yo con mi vida, ¿cómo sirvo? Yo con mi vida, ¿cómo sirvo? Este es independiente si estás registrado en un padrón de servidores o si estás registrado en un ministerio, si estás registrado. Es tú y Dios poder entender mi vida cómo sirve a Dios y analizar cada área de nuestras vidas. Mi vida cómo sirve a Dios. Si voy, trabajo y gano dinero y doy a mi familia, bueno, en ese escenario, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? Si voy a la escuela y estudio, ¿cómo estoy sirviendo a Dios con eso? En todos los niveles. ¿Cómo sirvo a Dios? Y mira, esa parte de entender de que si tengo fe en el Señor me debe de llevar a servirle es porque Él es el ejemplo más grande que tenemos, porque Él siendo Dios se despojó de esa divinidad y dice, tomó forma pudo haber tomado cualquier forma, dice, pero escogió tomar forma de siervo. Tomó forma de siervo. Entonces, hermanos, esto fíjate algo importante. El servicio humilde va a revelar la verdadera condición de nuestro corazón. Y fíjate, aquí vamos a entender por qué el Señor en su sabiduría diseñó este proceso. Si tienes fe, esa fe te debe de conducir a servir. Porque, hermanos, el servicio nos va a ayudar a revelar la condición de nuestro corazón. A ver, voy a poner en este ejemplo. Ayer estábamos en la escuela bíblica y había una mesa, bueno, es un peldaño ahí para subir en los escalones ahí en el proyecto. Y era de madera, así una cosa tremenda, grande, pesada. Y llega una pequeñita de 3 años
y traía la mano ocupada y de repente llega la pequeña y pensó, la agarró como si fuera una sábana, ¿no? La agarra y la quiere levantar. Obviamente no iba a poder, pero en su mente llega la pequeña como pensando que eso era algo de poco peso. Obviamente alguien la ayudó, pero ella no se dio cuenta que alguien estaba ayudando, pero la levanta así y la vuelve a dejar en su lugar, pero alguien había cargado eso por ella. Y me hacía reflexionar en esta parte, el tener como esa fe de entender que no necesitas mucha fuerza, simplemente necesitamos creer que se puede hacer, porque la fuerza, ¿quién la da? El Señor en nosotros. Y miren, entender que el servicio nos revela la condición del corazón, nos va a permitir experimentar cómo realmente está nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? Y cuando estamos ejercitando mediante el servicio, el Señor nos permite entender y darnos de topes de pronto de decir, bueno, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás en esta tribulación o en esta dificultad? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que esos sufrimientos o tribulaciones son causados por esa confrontación de nuestra carne con la voluntad de Dios, pero las encontramos a través de esa activación, ¿verdad?, de nuestra fe mediante el servicio. Y mira, la figura de esclavo que el Señor dispone, que veíamos hace un momento en Filipenses, nos permite entender, ¿verdad?, una imagen cultural de la época. Mira, vamos a avanzar, vamos otra vez a Lucas capítulo 17, versículo 7. Y vamos a entender ahora esta imagen, ¿verdad?, o esta aplicación del siervo, que es el ejemplo de Jesucristo y que ahora en los siguientes versículos nos dice, nosotros tenemos un deber como siervos. Y dice el 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Fíjate la condición que está, o el escenario que está diciendo el Señor Jesús. Dice, a ver, si yo tengo un siervo, y yo soy el poseedor del siervo, ¿qué voy a querer hacer que el siervo, qué voy a querer que el siervo haga? Servir. ¿Me va a importar que esté cansado? No. ¿Me va a importar que tenga otras cosas que hacer? No. ¿Por qué? Porque es mi siervo. ¿Sí? Pues vamos a ver el contexto cultural en el cual se encontraban. Aquí no es que el Señor Jesús esté avalando la esclavitud, sino está haciendo una alusión, una analogía en lo que un siervo representaba para ese tiempo. Entonces imagínense ahí a aquel que tiene el poder sobre esa persona y que es su siervo. Entonces imagínense, el Señor le dice, a ver, si alguien tiene un siervo y lo pone a arar y termina otra tarea y va a otra tarea, cuando lleguen a hacer todas sus tareas, imagínate el dueño de esa persona diciendo, te sobo los pies, siéntate, ya te preparé la comida. Que jamás va a pensar eso. Porque dice, bueno, ya acabaste eso, pues todavía no acabas lo que tienes que hacer, ahora sírveme de comer. ¿No? ¿Por qué podría pensar eso el dueño? Pues porque así estaba en la cultura, era su condición. Y entonces el Señor Jesús le está tratando de hacer entender a los apóstoles la condición del siervo, pero aquí hay algo interesante, en Cristo somos siervos, pero estamos cubiertos por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La ventaja de un siervo que vivía en la esclavitud con estos siervos que ahora nosotros somos esos siervos en Cristo, dice es que si tenemos debilidad o si nos faltan las fuerzas, el Señor en su misericordia nos fortalece. Si nos falta algo, el Señor en su misericordia y en su gracia nos proporciona lo que nos falta para hacer ¿qué? Su obra. Y me remonto, por ejemplo, al tiempo del faraón. ¿Se acuerdan que cuando el Señor endurece el corazón del faraón hacia el pueblo de Israel, le dice, ahora van a hacer ladrillos, pero sin paja, y tienen que ir a buscarla? Tenían que ir a buscar la paja ahora. Qué crueldad, ¿no? Y además tenían que hacer la misma cantidad de cosas. Pero mira, el Señor, a diferencia de esos capataces corruptos, si no tenemos algo que necesitamos para hacer su servicio, ¿qué hace Él con nosotros? Nos capacita, nos habilita, nos provee dones, nos da todo lo que necesitamos para que hagamos su obra. Y cuando tenemos cansancio por hacer todo lo que hicimos para Él, nos da reposo, nos da paz, nos aumenta las fuerzas. Entonces, fíjate, le está diciendo a los apóstoles, mira, esto no pasaría, no podría ser. Dice en el 8,
¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Es decir, primero atendía al Señor y después se servía ¿a quién? A sí mismo. Fíjate bien, primero sirvo al Señor y después me sirvo ¿a quién? A mí mismo. Es la condición de un siervo. Y entonces, hermanos, esta es la figura que el Señor Jesús nos dice ahora a nosotros. Nosotros podemos cantar, podemos orar, podemos decir y confesar y decir, yo soy siervo del Señor Jesús. Yo soy su siervo. Pero pensarlo y decirlo es fácil. Pero vivir como una imagen o como una forma de siervo, así como el Señor Jesús tomó esa forma de siervo, no es algo sencillo. Porque el siervo primero sirve ¿a quién? Al Señor. Y después se sirve ¿a quién? A sí mismo. Pero mira, hermano, muchas veces en nuestra vida cotidiana, lo primero que servimos es a nosotros mismos. Y después, si nos da o nos sobra, ¿a quién servimos? Al Señor. Pues, hablando de tantos recursos, de vida, de fuerzas, de dinero, de posesiones, de tiempo. Primero lo ocupo para mí y si me sobra, entonces lo ocupamos para el Señor. Y mira, esta imagen les está dando así fuerte porque dice, mira, si tuvieras realmente esa fe, entenderías quién es tu Señor y entonces tomarías la forma de siervo que necesitas tomar. Por eso nos dice, si tuvieras así una fe tan pequeñita, no pidas mucha fe. Con esa mísera pizca de fe es suficiente para hacer lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Te das cuenta del poder de la fe en Cristo? No necesitamos mucha porque el que es autor y consumador de esa fe es Cristo mismo. Y con eso es suficiente, con una pizca. Entonces, fíjate, el Señor Jesús con esta imagen cultural de esa época, ¿verdad? Entendemos que un esclavo no reclamaba derechos por hacer su trabajo. Ojo, un esclavo no podría reclamar los derechos por hacer su trabajo. Te lo pongo en términos ahora ya de una esclavitud contemporánea, ¿no? Te vendes a un patrón, te vas a una empresa y le trabajas. Bueno, te voy a poner mi ejemplo. Trabajé un tiempo ahí en Trooper como diseñador de máquinas. Y entonces pues yo era el encargado de hacer la máquina desde cero, completamente. Agarraba un papel, me la imaginaba y empezaba a producir. Y después de cierto tiempo, pues ya la máquina construida, mandar a hacer todas las cosas y programada y padrísima, de qué bonito, ¿no? ¿Y qué crees? ¿De quién era el dueño de esa máquina? Trooper. Yo no era dueño de nada, ni de mérito, ni de reconocimiento, ni de nada, porque el dueño y todo era Trooper. Y el del reconocimiento, mi gerente, y el que se paraba el cuello, el director de, así, ¿me explico? Y al final, ¿y quién la hizo? Pues él, pero él no hizo nada, ¿no? Fue el gerente, fue el director, y además el dueño es la empresa, ¿no? Y uno se queda, pero yo la hice, ¿no? Pues nada más tú y tu conciencia se quedan conociendo eso. Y mira muchas veces en nuestra vida, porque al final tenía un contrato que le pertenecía a todo lo que mi cerebro tuviera que hacer. ¿De quién era dueño? La empresa. Y fíjate, es la misma imagen que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entenderlo así. Fíjate, si en el mundo estamos viviendo en este año de esa manera, ¿por qué muchas veces nos aferramos a querer reclamar méritos o beneficios o derechos por la obra que hacemos por Cristo? Yo le convertí, yo le prediqué a él se convirtió por mí. Si no fuera por mí, él no hubiera sido salvo. Caray, ¿te das cuenta? O esta obra se sostiene porque yo estoy aquí. ¿Te das cuenta? Al final, ¿quién es el dueño de todo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Quién nos hace alabarle? No son los instrumentos, no son el músico, no es el mejor cantante. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Te das cuenta? Y todos tendríamos que tener ese chip o esa mentalidad o ese entendimiento de comprender que todas las cosas por Él subsisten y todas las cosas por Él son hechas. Todos sin excepción. Y que pidamos perdón y Señor, perdónanos, porque si en algún momento nuestra soberbia, nuestra carne se levanta y te dice, por mi mano, que Dios nos guarde, que Dios nos reprenda. Si consideramos que necesitamos reclamar los derechos de nuestro servicio.
Y fíjate que en el mundo en el que vivimos, la gente está buscando reclamar los derechos de su servicio, aunque no lo quiera. Y porque se siente rico, se siente delicioso que alguien te reconozca y te alabe por las obras de tus manos. Alguien ahí en la comunidad decían, justo veían el mensaje, había un bache, varios carros se chocaron y de repente después, ¿verdad? Va un hombre, pone cemento en el bache y le sacan la foto y ya la comparten. Vean, démosle gracias a este hombre. Y entonces, fíjate que es como una circunstancia fingida, porque si hubiera nacido de un corazón para servir, ni se hubiera tomado la foto para mandarla. ¿Me doy a entender? Es decir, que el verdadero servidor nunca va a buscar un reconocimiento, una paga de lo que está realmente haciendo para servir. ¿Dónde lo va a hacer? ¿Dónde lo vamos a ver? En ningún lado, porque es un servicio. Es el Señor y nosotros. Es algo que, oye, me llegó esto. Imagínate que alguien llegue ahí, ahorita en la despensa, ¿no? Ah, esta sopa de la mejor marca, familia tal la puso. A ver, pues ¿para qué la pones? ¿Qué es lo que te mueve a hacer? Pues tu carne, el reconocimiento, ¿te imaginas? Es como si fuéramos políticos, ¿verdad? Una gran obra y después que mandan a hacer una placa dorada que dice, tal persona lo hizo, para que lo recuerdes toda la existencia. Fíjate que en el corazón del Hijo de Dios, si somos siervos, nunca vamos a demandar una placa, nunca vamos a demandar un reconocimiento. Y suena duro porque puedes decir, oye, pero entregué mis años, entregué mi vida, siervos somos, y al Señor servimos. Y ahí radica nuestra fe, hermano, en esa humildad de poder decir, me desprendo de todo. Si el Señor Jesús se desprendió de lo más grandioso que puede existir, y aún así dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, cuanto más nosotros tendríamos que desprendernos de nuestro yo. Porque nuestra carne constantemente quiere ¿qué? La alabanza, y constantemente quiere el reconocimiento, y constantemente quiere que estemos ahí, tras reflectores, recibiendo esa alabanza. Y mira, esto no significa que Dios sea indiferente. Significa que el servicio no le pone en deuda con nosotros. Mira, vamos a Job 41:11. Job 41:11. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo, ¿de quién es? Es del Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Nosotros a quién le pertenecemos? Al Señor. Entonces, la obra de nuestras manos, ¿de quién es? Del Señor. Es decir, si somos hijos, toda la obra que hagamos con nuestras manos, ¿de quién lleva la firma? Del Señor. Ahí es la importancia de dar un buen testimonio, porque lo que hagamos con nuestras manos, del Señor es. Y es para gloria de Dios. Por eso las obras perversas no pueden darle la gloria a Dios. Tenemos que estar siempre a cuenta, siempre buscando estar bien delante del Señor, porque todo lo que hagamos, digamos o pensamos, es para honrar, glorificar su nombre. Todo. Entonces es un constante vivir en esa entrega. Entonces, hermanos, hay un peligro con el corazón orgulloso, porque podemos servir para ganar reconocimiento o para alimentar nuestro ego. Y hermanos, cuando servimos de esta manera, dejamos de servir a Cristo y empezamos a servirnos a nosotros mismos. Es lo que veíamos. Yo no puedo decir, primero sírvame la mesa y después hago lo que el amo diga, sino yo debo de entender que toda la honra es para el Señor. Mira, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? En público. Es una condición. Si voy a hacer algo, pues lo hago por amor, ¿no? Sin buscar ese reconocimiento.
Y entonces, hermanos, entendemos que el servicio es como un espejo espiritual en donde nos podemos ver reflejados. Cuando servimos, podemos entonces encontrar nuestra verdadera motivación, podemos ver nuestra paciencia y podemos ver cómo está nuestra dependencia en Dios. Te voy a poner un ejemplo, 3 ejemplos de estos 3 casos. Si nos cansamos y dejamos de servir, ¿has encontrado a alguien que se cansó de servir y que de pronto tenía un ímpetu por servir al Señor y de repente ya me cansé, ya voy a tirar la toalla, ya me voy a sentar porque ya estoy viejo? Pues tal vez servías en tus fuerzas. ¿Me expliqué? Es decir, aunque pasen los años, aunque ya no tengamos fuerzas, si tenemos esa fe nos va a llevar a ¿qué? A hacer todo el tiempo hasta que me muera, o hasta que el Señor venga por mí. No hay jubilación. Ojo, tenemos que entender que es el servicio al Señor, no a los hombres. Tenemos que tener siempre en mente eso. Tengamos cuidado de ser guiados por hombres o personas que quieran hacer que nuestro servicio sea para ellos. ¿El servicio para quién es? Para el Señor. Y eso lo revela el Espíritu Santo en nuestra propia vida. No servimos a hombres, no seguimos a hombres, servimos ¿a quién? Al Señor. ¿Cuándo dejaré de compartir la palabra? Antes de que me muera. ¿Cuánto haré un servicio al Señor? Hasta antes de que me muera, porque el Señor me va a dar las fuerzas. Si ya no puedo caminar, el Señor me va a fortalecer. Si ya no puedo hablar, el Señor me va a dar lo que necesite darme para que yo siga siendo su siervo. Porque si nos tiene aquí es que sigo siendo su siervo. Amén. Hermanos, si nos quejamos, a veces otra parte, ¿no? Que a veces tenemos que pedir perdón. Si hay queja en nuestro servicio, hermanos, es porque tal vez estábamos buscando reconocimiento. Esto es lo más feo. Si nos quejamos, ay, es que el hermano no me dejó hacer esto, ay, es que el hermano no lo hizo bien, es que aquel lo hizo esto, y es que era así, es que era de esta manera, es que yo lo hubiera hecho mejor. Hermanos, nuestro servicio lo que está haciendo es que estaba buscando el reconocimiento, por eso hay queja. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Para el Señor o para ti? Si es para el Señor, entonces ¿debe haber queja? Pues no. Entonces, si yo tengo queja, tal vez estuve en mi corazón. Fíjate lo que el servicio es, hermanos. Porque uno puede decir, no, pues yo estoy bien todo, pero métete a servir. Y cuando estamos sirviendo, nos vamos a empezar a ver la necesidad que tenemos del Señor. La necesidad tan grande, las cosas que tenemos que corregir, las cosas que tenemos que pulir. ¿Por qué? Porque es en la obra cuando entendemos cuánta falta nos hace el Señor, sirviéndole. Hermanos, si queremos controlarlo todo, en nuestro servicio, quieres tener todo el control sobre todas las cosas, hermanos, tal vez no estamos confiando en que el que dirige la obra es Dios. Si quieres tú estar al frente de todo y hacer que todo funcione, hermanos, tal vez no estamos confiando en que Dios es el que está dirigiendo la obra. Amén. Y mira, hermano, aquí lo que dice en el versículo 10, fíjate bien, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y este siervo inútil, hermano, no significa que no tenga valor. Significa que no somos la fuente ni del poder ni del mérito de lo que hacemos. Porque la fuente y el poder provienen, la fuente del querer como el hacer, ¿de quién viene? Del Señor. ¿Quién nos motiva a servir? No es tu corazón. ¿Quién nos motiva a servir? La fe que ha sido puesta, no por nosotros. Yo les pregunto, ¿quién nos da la fe? ¿Yo puedo producir fe en mí mismo? No. La fe viene de Dios. Por lo tanto, ese anhelo por servir, ¿quién me lo pone? El Señor. Las fuerzas de la sabiduría, el conocimiento, todo proviene del Señor. Todo. Y entonces, yo no puedo al final del día ir y buscar y pedir ese mérito de lo que hicimos, porque no somos la fuente. Porque en nuestras fuerzas hubiéramos querido servir. No. Tuvo que Cristo hacer una obra en nosotros para entonces darnos la fe suficiente para entonces querer servir. Porque sin Cristo nada somos. Separados de Él, ¿qué podemos hacer, hermano? Nada. Separados de Él, nada podemos hacer para su honra y para su gloria.
Y hermanos, entonces entendemos que todo lo que logramos es por gracia de Dios. Y por lo tanto, si es por gracia, pues no nos corresponde buscar el mérito o la recompensa de la alabanza de nadie, porque es por Dios que hacemos las cosas. Mira, 1 Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está muy bonito. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién nos permite trabajar para el Señor? El Señor mismo. 1 Corintios 15:10. Otra vez. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Hermanos, aquí se viene como una encrucijada en el reino. Somos esclavos por amor, pero en esa esclavitud, ¿verdad?, encontraremos la verdadera libertad. Romanos 6:22 nos habla acerca de esto. Y entender que servir al Señor, que servir a nuestro Padre, ¿verdad?, es cuando podemos encontrar el propósito para el cual fuimos creados. ¿Sí? El servicio entonces me permite encontrar cuál fue el propósito por el cual Dios depositó esa gracia salvadora en mi vida. Imagínense, yo adquiero algo y no lo uso, ¿cómo puedo saber el propósito? ¿Cuál es su propósito? Imagínate, te compras una podadora y nunca la usas, ¿cumplirá su propósito si es podadora? No. Y si somos comprados a precio de sangre, ¿dónde vamos a encontrar nuestro propósito? Haciendo para lo que fuimos creados. ¿Y qué fue? Servir. Ahí nos daremos cuenta. ¿Y yo cómo sirvo al Señor? Y esta pregunta tendría que retumbar en nuestro interior. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? En todo lo que hago, en todo lo que pienso y en todo lo que digo, ¿cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo? En mi trabajo, en donde estés. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo lo estoy? Y hermanos, que sea el Espíritu Santo quien nos lo revele, no nada más nuestro corazón engañoso que quiera justificar ciertas obras. ¿Me explico? Porque podemos engañarnos en nuestro corazón. Es que yo así sirvo al Señor, pero tal vez no sea el servicio que el Señor está demandando de nosotros. Hermanos, tenemos, y ya cuando encontremos, fíjate, si la primera dificultad es encontrar para qué somos buenos y para qué el Señor quiere que nosotros estemos sirviéndole, dice, cuando lo hayas encontrado, tenemos que lograr entender que servir es hacer una acción sin esperar una recompensa. Sin esperar una ¿qué? Recompensa. Porque si llegan recompensas, qué bueno, gloria a Dios, pero no las buscamos. Llegaron por gracia. Entonces, la recompensa del siervo fiel, hermanos, es servir más y conocer más a su Señor. Esa es su recompensa. Y el gozo, hermanos, no está en lo que recibimos, sino en a quién servimos. Esta es la parte importante. En esta gracia, siendo siervos de Cristo, hermanos, me voy a gozar no por el pago que voy a recibir, sino por la posición de ser llamado hijo de Dios para poder servirle a Él. ¿Quién lo tiene? Solo sus hijos. Ahí debe radicar nuestro gozo. Me gozo porque formo parte de los siervos de Cristo. No me gozo cuando llega y le recompensa por mi esfuerzo, sino porque yo sé que sirvo al Señor y por eso ahí debe estar mi gozo. Hermanos, tenemos entonces que examinar nuestra motivación. ¿Servimos para agradar a Dios o para que otros nos aplaudan? ¿O nos servimos? Que está más feo, ¿no? Recordemos también, hermanos, cuál es nuestra posición. Somos siervos amados, comprados por la sangre de Cristo. Somos amados, hermanos. Dios nos ama, cada uno de nosotros. Y en ese amor, ¿verdad? Dice, el servicio que hago es por esa correspondencia a ese amor tan grande que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Y hermanos, tenemos que entender también que el servicio es una formación de vida espiritual. El servicio nos pule y nos ejercita para saber cómo es nuestra condición. En esa fe pequeña. Entendemos también, hermanos, que podemos encontrar libertad a través de la obediencia. Cuando nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a conocer esa libertad.
Conoceremos la verdad y ahí ¿qué vamos a encontrar? La libertad. Mira, decía una historia de una pequeñita que un misionero tuvo que dejarla en un lugar y decía, una persona había hecho una promesa de hacer los pagos necesarios y si se hacía el pago, el misionero iba a poder regresar por ella para llevársela consigo. Y pasó el tiempo, pasa el tiempo y la niñita estaba como en un internado, ¿verdad? Y llegó el tiempo en donde el misionero tendría que haber regresado. El misionero le dice, mira, si este señor cumple su promesa, yo vuelvo por ti. Pero si no la cumple, no podré venir por ti. Y el día que fue el tiempo cumplido, ¿verdad? Dice el misionero, recibió el pago de aquel hombre que hizo la promesa y fue camino hacia el internado donde estaba la pequeña. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando iba de camino, la niña ya venía a la mitad del camino. Y entonces el misionero sorprendido dice, pero ¿por qué te escapaste? Y le dice, yo no me escapé. Yo tenía fe en que iban a pagar y tú vendrías por mí hoy. Y esa es la parte de la fe, una fe activa que nos permita mover las cosas dependiendo en el Señor todo lo que hacemos. Y por tanto nuestro servicio cubierto en esa fe, hermanos, sería otra cosa. No habría estrés, no habría preocupación, no habría ansiedad. Es una total dependencia en Dios. Si Dios quiere, hará todas las cosas, unos y nosotros. Y a pesar de nosotros, a pesar de nuestro corazón. ¿Somos indispensables para la obra? No, no somos indispensables. Pero la obra sigue, con o sin nosotros. Pero no perdamos la bendición de estar formando parte de esa obra de servicio, para que nuestro corazón sea reflejado en un espejo para entender cuánta falta nos hace Cristo. Cuántas cosas tenemos que quitar, cuántas cosas tenemos que cambiar. Nuestra fe, hermanos, es auténtica solo cuando está centrada en el Señor Jesús, en nadie más. Y el servicio va a revelar cuánto dependemos de Él y cuánto nos falta para ser como Él. Oremos. Señor, damos muchas gracias, Señor, porque nos das vida y nos das fuerza, Señor, para poder servirte, para poder agradarte, para poder hacer tu voluntad, Señor. Damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has llamado tus hijos, Señor, pero también, Señor, por amor somos siervos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el poder servirte, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor, puede confrontarnos y hacer entender, Señor, cuánta falta tú nos haces, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tenido la bendición de poder servirte y en ese servicio, Señor, se ha manifestado nuestra carne, buscando gloria para nosotros, buscando reconocimiento, Señor, buscando recompensa, Señor. Perdónanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la edad, a pesar del tiempo, a pesar de diferentes condiciones, Señor, tú nos permites servirte, Señor. Y entendemos que todas las cosas de ti provienen, Señor, y por ti existen, Señor. Y por tanto, hoy no nos resta más que decir, hernos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, Señor. Porque esa fe verdadera nos debe de conducir sí o sí al servicio, porque así fue tu testimonio, Señor. Tú te hiciste forma de hombre y tomaste forma de siervo, Señor. Y además en esa servidumbre fuiste tan obediente que llegaste hasta la muerte y una muerte de cruz por nosotros, por amor a tu obra, Señor. Te rogamos, Señor, que pongas ese amor, esa entrega también en nuestros corazones, Señor. Y que esa fe, Señor, esa fe tan pequeñita que podamos tener, Señor, sea encauzada a ti, Señor. Que esté depositada totalmente en ti. Porque aun si fuera pequeña, tú la has prometido, podremos desarraigar a un sicómoro, Señor, y mandarlo al mar, Señor. Y Padre, hoy también reconocemos que nuestra fe es pequeña, Señor. Pero Padre, en ti es suficiente si esa fe está puesta en tus manos, Señor. Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por tus hijos que han tomado esa decisión, Señor, de servirte, de seguirte y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos y fortalécenos en todo tiempo, Señor, para que no nos apartemos, Señor, ni a un lugar ni a otro, sino permanezcamos firmes, Señor, haciendo tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Sean bendecidos, hermanos.